Buenos días. Esta es una demo de nuestro sistema de cálculo de reservas según los estándares NIF 9. Reservas o deterioro de riesgo crediticio, impairment o, concretamente, pérdidas esperadas. El sistema determina esas pérdidas esperadas por instrumento y por segmento de cartera en los cuales se agrupan los instrumentos. Está programado en PHP, Web Internet, HTML y captura información automática y periódicamente desde las bases de datos del banco. El sistema, en este momento y desde hace 2 años y medio, está operativo en varias instituciones de Panamá, Colombia y El Salvador. Los cálculos que nosotros vamos a ver, básicamente, es la multiplicatoria de los factores de la probabilidad de incumplimiento a 12 meses y a lifetime, el factor tasa de pérdida del incumplimiento, la LGD, y el factor exposición al incumplimiento, ponderada por las probabilidades de incumplimiento que fueron calculadas. Y por último, incorpora un factor adicional que es el denominado forward looking, que es el comportamiento futuro de variables macro. O sea, que las pérdidas esperadas que va a arrojar este sistema que vamos a ver a continuación, incluye el impacto de el comportamiento esperado de macroagregados económicos como IMAE, PIB, inflación, tasa de interés, etc. Ingresamos al sistema y en el submenú NIF vamos a ir por partes. Primero, el cálculo de la probabilidad de incumplimiento. Periodo. Nosotros vamos a tener que calcular las probabilidades de incumplimiento a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, a diferencia del IRB, que de Basilea II, que solamente calculaba la PD a 1 año. En las reglas NIF hay que calcular la probabilidad de incumplimiento según la asignación de instrumentos a diferentes buckets. Buckets son estadios de atraso. Y vamos a decir que se va a calcular la pérdida esperada con la probabilidad de incumplimiento a 1 año solamente aquellos instrumentos de bajo riesgo que se asignan al bucket 1. Pero aquellos instrumentos que tienen o presentan un incremento significativo de riesgo o que están totalmente deteriorados, esos van a requerir el cálculo de probabilidades de incumplimiento para ser asignados al bucket 2 y al bucket 3, pero a lifetime. Esto significa que las probabilidades de incumplimiento hay que recalcularlas a la maduración de cada uno de los instrumentos. Estamos hablando de los instrumentos de préstamos, de inversiones, de colocaciones financieras, de compromisos de desembolsos y otros elementos u otras cuentas fuera de balance. ¿Cómo vamos a calcular esta probabilidad de incumplimiento? Una de las formas es utilizando datos cargados. En esta demostración ya hemos capturado los datos desde las bases de datos de un banco. Si utilizásemos este botón de juicio experto, es para darnos la oportunidad de ingresar por fuera si es que no tuviéramos los datos, considerando el juicio experto. Pero aquí, como disponemos de datos cargados históricos de varios años, de calificaciones de instrumentos, de monto de recuperaciones, de montos de defaults, de importes de valores de exposición, este sistema los va a jalar
y ya está jalado en esta demostración. Podemos incluir muchos segmentos. En esta demostración hay 22 segmentos de carteras incluidas. Vamos a elegir uno. Yo voy a elegir empresarial sin garantía. Puede ser vivienda, vivienda con LTV superior a tanto, o viviendas en tal o cual urbanización. Yo elijo, en este caso, para hacer la demostración, empresarial sin garantía. Como tengo una gran cantidad de información, yo voy a requerirle a la base de datos que tengo que únicamente para calcular la PD utilicemos datos desde enero del 2011 hasta junio de 2018. Por supuesto, todas las instituciones tienen diferentes sistemas de calificaciones. En Guatemala se utiliza mucho 5 categorías para definir desde una categoría satisfactoria, normal e incumplimiento. En Guatemala en general son 5. Basilea propone el uso de 8 calificaciones, pero es totalmente parametrizable. En esta demostración tenemos 8 calificaciones. Y lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de incumplimiento con los datos que tenemos. Muy bien, con los datos que tenemos, aquí nos aparece la matriz de migración donde nos arroja el primer dato que necesitamos para el cálculo, que es la probabilidad de incumplimiento, que es 0,91 para los clientes que hoy son de primera clase, A1, o los 2, o los 3, o los 4. Aquí, por ejemplo, hay 8 calificaciones, pero el default está en la quinta, en la quinta calificación. O sea que todo lo que está de aquí en adelante conforma este 0,91 que es default. 0,91 es la probabilidad de incumplir dentro de 12 meses de los clientes que hoy son 1. Esto lo podemos guardar o lo podemos descartar. Continuemos. El siguiente paso es calcular la tasa de pérdida dado el incumplimiento. Como estamos en el segmento o tratando de hacer una demo del empresarial sin garantía, lo marcamos, tiempos, yo le voy a pedir a toda la base que jalé calcular todos los recuperaciones y todos los defaults desde mayo hasta mayo de 2018. O sea, tengo unos 10 años hacia atrás, 2018, mayo de 2018, y además aquí hay un cuadro de diálogo para parametrizar la tasa de pérdida donde me dice, ok, ¿qué gasto hay en abogados, en mantenimiento, en el valor del dinero en el tiempo, guardias de activos, cada vez que hay una recuperación? Supongamos que 5% son los gastos de recuperación. Como estas recuperaciones hay que calcularlas a su valor actual, tengo que ponerle una tasa de descuento, que puede ser 5% o 7%, que posiblemente sea la tasa que yo voy a utilizar para equivalente, digamos, a los bonos soberanos. Los bonos soberanos están dando un 7%, un 5%, lo que sea. La otra parametrización es, la LGD puede ser incluso negativa. Aquí tenemos el concepto de piso. La LGD no podrá ser inferior al 5% porque si es inferior al 5%, o sea, una pequeña LGD, hay que poner lo que se llama el concepto de piso, un 5%. Aunque dé negativo, el sistema me va a poner el valor de 5%. Lo mismo que para el techo, un 100%. Y voy a calcular la LGD. Y lo que me dicen que es, en este segmento empresarial sin garantía, siendo la exposición al default, o sea, el valor de
en realidad es el costo amortizado, 10.977.966, de los cuales nominalmente se recuperan 3.697.000. Hubo un 5% de gastos, descontándolos al 7%, me da una recuperación neta a valor actual de 3.441.000. 3.441.000 en estos casi 11 millones es una tasa de recuperación de 31,55%. Es decir, que por cada 100 que me han incumplido, recupero 31%, lo que implica una tasa de pérdida, 1 menos la tasa de recuperación, 68,65. Perfecto. Ya tenemos los dos primeros datos calculados, probabilidad de incumplimiento y tasa de pérdida. Y ahora nos vamos a calcular la pérdida esperada con el dato de la exposición crediticia. Aquí tenemos los datos jalados, es una muestra, aquí el sistema presenta la pantalla de todo lo que capturó en la base de datos del banco y me dicen, bueno, ¿para cuándo quiero hacer el cálculo? Vamos a hacer el cálculo para el 31 de mayo de 2018. 31 de mayo de 2018, 31 de mayo de 2018, ¿qué segmentos? Podría calcular cualquier segmento, pero estamos hablando sobre el empresarial sin garantía. ¿Qué opciones? Que aquí me presentan ¿qué he guardado yo anteriormente? Bueno, yo tengo aquí guardada la PD que he calculado, tengo guardada la LGD. Si no tuviera la LGD, digito la tasa. Esto es una funcionalidad muy interesante, pero yo ya la calculé y las opciones, aquí si la quiero ajustada, la PD ajustada y aplanada, bueno, son opciones que se manejan en la capacitación. Y calculo y me da, el sistema me arroja por bucket de deterioro y lo que me dice es algo así, que en el bucket 1 hay 1.891.691,88, estos fueron asignados instrumentos de bajo riesgo, en el bucket 2 no hay instrumentos, y en el bucket 3 hay 1.608.000. El total de la pérdida esperada es 3.508.000. La LGD 67,92% y calculó el impacto forward looking que se va a combinar con las pérdidas esperadas. O sea que todas estas pérdidas esperadas ya tienen un impacto con un forward looking de menos 0,01, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí está el detalle por si se quiere revisar. Entonces, ya tenemos aquí los principales indicadores de este sistema. Sin embargo, me gustaría mostrar lo siguiente. Abro en una pestaña nueva y veo mapas. Si me voy al icono mapas, el sistema me permite lo siguiente. Por ejemplo, cambiar las calificaciones. En lugar de 8 calificaciones como las que tengo, con un default en la quinta calificación, hacer solamente 5 calificaciones y posiblemente con un default en la cuarta calificación. De la misma forma, yo podría reparametrizar la cantidad de segmentos. Puedo agregar segmentos y quitar segmentos. De la misma forma, podría ingresar LGDs si no tengo los datos para hacer el cálculo. Aquí están los valores ingresados de juicio experto para el tratamiento de cada uno de estas opciones. Adicionalmente, también el sistema hace historiales. Por ejemplo, las NIF, en las NIF 9, probabilidad de incumplimiento, aquí tengo el historial de las probabilidades de incumplimiento de todos los instrumentos. 10.000,
10.500 instrumentos. Aquí tengo todo el historial con sus valores. De la misma forma, las LGDs y en general de los valores de las pérdidas esperadas completas. Bucket 1, Bucket 2, Bucket 3, la pérdida esperada total, y yo puedo ver en todos los segmentos. Esta funcionalidad me permite hacer reportes comparando una fecha con otra fecha, la fecha de la presentación inicial versus una presentación en el mes de marzo, ver las diferencias y tener valores específicos para la fabricación o la elaboración de las revelaciones, que también lo permite el sistema, ya que tiene todas las pérdidas esperadas por instrumento, por segmento y por buque. Esto es una demostración, un video que resume la mayoría de las funcionalidades y tiene todos los elementos de seguridad, incluso quienes se loguearon, hace el seguimiento de todos los logueos que se han hecho. Muy bien, muchísimas gracias y hasta el próximo video.